Bien, y al menos un 8% han aumentado las consultas de urgencias respiratorias de adultos mayores por la mala calidad del aire, un escenario complejo para las personas con enfermedades crónicas. Para conversar sobre este tema, estamos con el doctor Cristian Garrido, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos en sus casas. Muy bien, doctor, dábamos esta cifra que por supuesto preocupa. ¿Ustedes han constatado precisamente este hecho que están más adultos mayores llegando a urgencias a propósito de la contaminación y la calidad del aire? Bueno, efectivamente, como este año no hubo un pic muy marcado en las consultas pediátricas principalmente, que estamos... eh, que la evidencia apunta hacia el tema de la vacuna, del VRS. Efectivamente, hemos visto este aumento en adultos mayores, eh, tanto virales como bacterianos. Sí. Doctor, ¿esto por qué ocurre? Mucha gente se pregunta el por qué el material particulado fino, que es el PM2.5, el MP2.5 quiero decir, provoca este tipo de cuadros, por ejemplo, una persona que puede tener un resfrío y que se pueda agravar. ¿Cuál es el efecto que tiene en el organismo? Bueno, lo importante acá es entender que todas estas partículas, tanto que son gases como partículas, como bien dices tú, son irritantes y son inflamatorios de las vías respiratorias. Entonces, nosotros tenemos una vía aérea inflamada que es más sensible o más propensa a infectarse. En general, en la mayoría de los casos, efectivamente, la primera infección va a ser viral y después en gente que tenga algún tipo de factor de riesgo, llámese, por ejemplo, la gente que es fumadora, los diabéticos, los obesos mórbidos, los asmáticos, que tienen un sistema inmunológico ya un poco alterado, más le agregamos estos factores inflamatorios, los cuadros virales tienden a ser o más intensos, más severos, o se pueden agravar sobreinfectándose y produciéndose neumonía, bronquitis y llegando a los desastres que nosotros vemos de repente en los servicios de urgencia. ¿Y a qué cree usted podría responder el hecho de que los adultos mayores estén presentando mayores problemas en relación, por ejemplo, al año pasado? Bueno, aquí uno tiene que ser tiene que ser bien cuidadoso en lo que uno transmite. Primero, debemos revisar efectivamente cuál fue la tasa de vacunación de este año, ¿ya? Eh, la vacunación, de todas maneras, es un factor protector para todas las poblaciones que son de riesgo. Entonces, uno deberíamos efectivamente revisar cómo estuvo la campaña de vacunación de este año. Segundo, efectivamente, ahora en este punto donde ha habido más temperaturas más frías, uno tiende a encerrarse más, ¿no es cierto? Calefacciona, dependiendo ahí, cada casa tendrá su manera de calefaccionarse, pero estamos en ambientes más cerrados, en climas más fríos, ¿no es cierto? Estamos más juntos, por ende, tenemos más circulación de virus intradomiciliarios. Hay que entender que hay personas que no tienen síntomas, que son portadores de virus y que no tienen síntomas, ¿ya? Y ahí se ocurre esta forma de contagio intradomiciliario y empezamos de a poco a extender las infecciones virales de esa forma, ¿ya? Y bueno, hay que entender que tenemos una población de adultos mayores cada vez más grande. O sea, poblacionalmente nos estamos envejeciendo. Entonces, cada vez, por porcentaje, vamos a tener más adultos mayores consultando porque son más también. Usted hablaba de la vacunación, bueno, al menos respecto de la influenza, acá tenemos adultos de 60 años y más hasta el momento. El último informe del DEIS, del Ministerio de Salud, dice que es el 61,23%. Ese es el porcentaje de vacunación, al menos hasta ahora, contra la influenza, una enfermedad que por supuesto puede llevar a cuadros gravísimos e incluso la muerte. Por supuesto, entonces si vemos que básicamente más de un tercio de la población de riesgo no está vacunada,
Entonces, claramente vamos a tener una gran población de adultos mayores que van a enfermarse. Si aquí, o sea, hay que ser bien sincero con esto. O sea, el gobierno, el Ministerio de Salud, entrega la vacuna de forma gratuita para estos grupos de personas y hay un tercio, más de un tercio de gente que no se está vacunando. Por otro lado, hay que entender que la vacuna se demora entre 14 y 21 días en hacer efecto, entonces no sirve de nada vacunarse ahora, porque ya pasó la oportunidad. Sí, para eso es que las campañas parten en abril, para que en este momento no tengamos gente enferma. Y tenemos más de un tercio de los adultos mayores que son de riesgo no vacunados. Entonces, yo creo que ahí también un poco hay que o intensificar las campañas publicitarias de las vacunas, de la vacunación, eh, hacer entender que las vacunas son buenas, o sea, son un factor protector para esto, ya hay que desmitificarlas, porque ha habido efectivamente durante los últimos 10 años ha habido un boom de cosas mediáticas contra las vacunas que no son ciertas, entonces yo creo que debemos, como estamos al debe como la sociedad médica en general, de transmitir a las personas que las vacunas son seguras y que por favor las ocupen, porque vemos este tipo de cosas ahora donde tenemos gente mayor con cuadros que están dejando las barras en los servicios de urgencia y que muchas veces pueden ser prevenibles, como la influenza. Doctor, y bueno, además de la vacuna, y por supuesto la relevancia es tremenda en la salud, respecto de estas ciudades contaminadas, no solo tenemos Santiago, tenemos ciudades en el sur de nuestro país también por el consumo de leña. ¿Cómo proteger a esta población de riesgo, principalmente los adultos mayores y también los niños, considerando que es imposible salir del ambiente contaminado? Ya está instalado el material particulado y las personas no pueden ir ni cambiarse de ciudad para poder cuidar su salud. Bueno, aquí la forma, como bien dices tú, lamentablemente hay lugares donde no podemos pedirles que calefaccionen de otra forma que no sea con leña, o que se vayan a vivir a otros lugares no contaminados. Entonces, pero el solo hecho de exponerse a la contaminación no es sine qua non de decir me voy a enfermar. Entonces, hay otras cosas que nosotros podemos hacer para evitar enfermarse, ¿ya? Por ejemplo, efectivamente, en los momentos donde no vaya a estar una pieza habitada, ventilemos. Entonces, ventilamos el ambiente en los momentos donde se puede, ¿ya? Lo otro es evitar sectores con mucha gente muy cerrados, ¿ya? O sea, si yo soy una persona de riesgo, ¿ya? Y, por ejemplo, quiero ir a misa, una opción efectivamente es ocupar mascarilla, ¿ya? Hoy día está la norma ministerial que tenemos que en los servicios de urgencia, donde se concentra mayor gente enferma, tenemos que ocupar con mascarilla. Entonces, es cierto, hoy día el ministerio no exige ir a lugares de conglomerado de gente con mascarilla, pero la mascarilla efectivamente sí ha demostrado disminuir los riesgos. Entonces, ya que no podemos no calefaccionar, ya que no podemos no vivir con más gente y no nos podemos cambiar de sector, evitemos como la cadena de contagios. ¿Cómo puedo hacer eso? Efectivamente, ocupando mascarillas si es que me voy a un lugar donde yo sé que puede haber gente enferma. Por ejemplo, el supermercado, por ejemplo, la iglesia, o donde usted, o los lugares de culto, no necesariamente cualquiera, ¿ya? Entonces, si yo soy una persona de riesgo, me puedo cuidar de esa forma también, ¿ya? Lavado de manos, y si es que yo sé que hay una persona enferma en mi casa, tratar de distanciarme. Si esto también uno puede hacer este tipo de autocuidado. Doctor, cuando hablamos de los efectos de la contaminación, ¿hay efectos también a largo plazo en la salud de las personas? Lo que tiene que ver con los cuadros respiratorios, ¿son considerados a corto plazo o son acumulativos? Bueno, esto ya está también bien descrito en la evidencia científica, que, por ejemplo, calefaccionar con leña, gente que vive con calefacción a leña a largo plazo tiene los mismos riesgos de alguien que fuma,
produce básicamente puede producir el mismo tipo de daño pulmonar, ¿ya? Que alguien que fuma, porque está expuesto a estos materiales que son inflamatorios y tóxicos, ¿ya? Inflamatorios por mucho tiempo. Entonces, es lo mismo que las personas que antes que trabajan en la, o sea, que no que antes, que trabajan en las minas, que también están expuestos a material particulado por mucho tiempo. Bueno, si yo calefacciono con leña, lamentablemente, y estoy expuesto por mucho tiempo a esto, también voy a tener riesgos de tener básicamente lo que como se conoce es el POC, ¿ya? O fibrosis pulmonar, enfisema, ¿ya? Que son distintas presentaciones, pero que pueden tener una raíz efectivamente en la exposición a largo plazo de contaminantes ambientales por calefacción. Entonces, sí, efectivamente, lo que nosotros vemos es la inflamación a corto plazo. O sea, yo me expongo al humo y me inflama y me puedo enfermar ahora, pero a largo plazo produce también daño pulmonar, igual que el cigarro, y que pero finalmente termina siendo un factor de riesgo para enfermedades más graves, ¿ya? El EPOC y después con los pacientes que tienen ya este daño pulmonar, por supuesto que son más propensos a que cuando tengan una infección sea más grave, y por eso es todo que les decimos, por favor, vacúnense, ¿no es cierto? De nuevo, la exposición a gente que ya está enferma, eh, y, y todas las otras cosas que hemos conversado, y así, si yo sigo exponiéndome, pues voy a terminar con requerimientos de oxígeno en la casa, igual como si fuera un fumador. Sí, bueno, el llamado es a cuidarse. Cristian Garrido, urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Un gusto y que estén muy bien y a cuidarse todos, que todavía nos queda invierno. Que Sí, estén es muy bien. verdad. Que esté bien. Hasta luego.